Estábamos considerando esto como un tema especial hace 2 miércoles en el estudio bíblico. Y ustedes se acordarán que yo tenía gran preocupación porque en estos días hay muchas personas que erróneamente interpretan lo que dice aquí mundo, lo interpretan mal. Y los creyentes en Cristo, a través de los siglos, siempre se han dado cuenta de que la palabra aquí mundo, cuando la Biblia habla del mundo, en específico en las epístolas, lo que tiene en mente la palabra de Dios es el sistema de este mundo que está bajo el manejo de Satanás. Tiene en mente la cultura y el comportamiento y los caminos de este mundo presente malvado, como lo llama el apóstol Pablo en Gálatas 4. La palabra tiene en mente el gran sistema orquestado por Satanás para derrocar las almas y para apartar a las personas de Dios y para darles una alternativa perversa y malvada, placeres y metas malvados alternativos a Dios. Tiene en mente la palabra un sistema que está diseñado para atrapar incluso a los cristianos. Pero hay una nueva interpretación. Es relativamente nueva, viene de los últimos 50 años y también incluso los creyentes bíblicos la están tomando y defiende la palabra mundo de forma diferente, pero eso no es así. Estoy repitiendo un poquito lo que dije hace dos miércoles. Les recomiendo que si tienen preocupación de esto, les recomiendo que por favor escuchen ese mensaje de hace 2 miércoles, escúchenlo, descárguenlo, es bien importante para tu vida como creyente y el apóstol lo toca aquí. Las traducciones modernas dicen así: no, el mundo, la interpretación moderna dice el mundo significa solamente el pecado, solo eso, dice la interpretación moderna. La lujuria, la codicia, el orgullo, eso es lo que significa aquí mundo, dicen. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, donde está la gran advertencia de que no amemos el mundo. El siguiente versículo, el 16, y según ellos, y dice que solamente habla de la codicia de los ojos y el orgullo de la vida, la vanagloria de la vida. ¿Y por qué quieren tomar esta postura limitada del pasaje? Bueno, la conclusión que tienen ellos es: por tanto, puedo hacer muchas cosas mundanas siempre que yo no peque. El mundo representa el pecado solamente. Puedo hacer todo tipo de cosas. Y si tú eres joven, vas y bailas, haz lo que quieras, dicen ellos con esa nueva interpretación, siempre que tú no peques, siempre que tú no aceptes ninguna cosa que te lleve a ser pecado. Entonces puedes ir y bailar y hacer todo eso, dicen ellos. Puedes mezclarte con la cultura del mundo, dicen ellos. No hay nada que temer, dice la nueva interpretación. Ellos simplemente dicen que no rompamos los 10 mandamientos. Y eso, queridos amigos, es nuevo en lo que se refiere a interpretación de la palabra, y en los últimos años, o más bien en los años anteriores, ningún maestro bíblico jamás interpretaba eso así. Más bien tomaban la primera epístola de Juan y notaban que la que se metió en el capítulo 2 es la gran conclusión de la epístola, en la cual Juan dice: todo el mundo está bajo el malvado. Y así es como se define, como dice 1 Juan 2. Todo el mundo en la Biblia dice que está bajo el malvado, algo así, parafraseo, dice que el mundo es de él. Y bueno, evidentemente hay cosas buenas en el mundo, y hay algunas cosas buenas, cosas brillantes de repente en la cultura, y hay algunas cosas que no han sido contaminadas con el pecado, pero tienes que tener mucho discernimiento. No puedes simplemente abrazar al mundo. Y estas cosas tienes que considerarlas con mucho cuidado. Es un sistema diseñado para atraparte y seducirte. Es un sistema diseñado para cambiar tus gustos, para endurecer tu corazón, para seducirte, engañarte, para cambiar la forma en que tú piensas. No es simplemente un asunto de no cometer cierto pecado, sino es un asunto de ser atrapado y seducido. Es un sistema para hacerte que no tengas modestia, que no te vistas con modestia, sino mostrando lo que no tienes que mostrar, y hacerte egoísta. Es un sistema de yo, hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y esto te aparta de Dios y te derroca.
Los cristianos se van de fiesta a los bares y cosas así. Eso es entrar al mismo centro de la influencia mundana, este mundo presente malvado y su cultura orquestada. Eso es necedad y tontería y pecaminosidad. ¿Escuchas la letra pop de hoy en día? Corrompe tu mente. Eso como que hechiza tu mente, influencia tu mente. Simplemente estoy mencionando esto. No os conforméis a este mundo, no os adaptéis a este mundo. La palabra conformar o adaptéis es interesante. Es como formar en forma parecida. Es como tomar un patrón, conformarse al mismo patrón de algo. Estás puesto como en un patrón, en un molde. Te pone en un molde. Y la palabra aquí, no os conforméis o adaptéis, habla de algo que te viene de fuera de ti. Y te forma de forma parecida a algo. Te conforma al mismo patrón de algo. Y dice aquí, no os conforméis o adaptéis a este mundo. Y si tú haces esto, entonces lo siguiente que se menciona aquí no puedes hacerlo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Estas cosas son mutuamente exclusivas. No os conforméis o adaptéis a este siglo o mundo, sino transformaos. No puedes progresar y avanzar. No puedes llegar a ningún lugar en santificación. No puedes manifestar virtudes cristianas. No puedes crecer en gracia. No puedes tener la ayuda del Señor para mejorar. ¿Por qué? Porque tú estás en el mundo. No os conforméis o adaptéis a este siglo o a este mundo, sino más bien hay un contraste, una diferencia. Dos cosas exclusivas. No puedes tener ambas cosas. No puedes tener el mundo y la santificación. Eres un cristiano que no se decide. Eres un cristiano deformado, que no está formado bien. No estás bien, no estás haciendo correcto. No tienes la forma correcta. Estás mal. Ah, no, yo escucho todo tipo de predicaciones en internet, a esta persona y aquella. Yo conozco todas las doctrinas, tengo todos los libros, los estudio, los aprendo. No, conoce a Dios. Y reconoce si estás conformándote y adaptándote al mundo. Mira el poder la poderosa diferencia entre estas cosas. Mira cómo dice el apóstol: hermanos, os ruego por la misericordia, presentéis vuestros cuerpos, todos vuestros seres, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Versículo 1. Y la definición de santidad en el versículo 2. No os conforméis o adaptéis a este mundo o a este siglo, sino transformaos. No puedes transformarte si estás adaptándote al mundo. Son cosas opuestas. Son mutuamente exclusivas, son cosas opuestas. Entonces, tenemos que transformarnos. Si tú escuchas la predicación de hace 2 miércoles, el estudio bíblico, ahí toco muchas porciones bíblicas para probar que el mundo se refiere a un sistema impío, porque hay muchas personas que dudan esto. Y aquí tenemos entonces la parte de transformación. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente. Esto es muy superior al proceso de ser conformados o adaptados al mundo. El mundo te adapta de forma externa. Viene a ti desde fuera y te amolda a algo. Y si tú ves las telenovelas, eso va a cambiar tu modo de pensar. Si estás dedicado a las películas del cine, eso va a cambiar tu pensamiento. Vas a ser amoldado, no lo puedes evitar. Y claro, tú puedes decir, no, yo soy fuerte. Yo no voy a ser amoldado a eso. Sí, claro que sí. Tal vez quieres decir esto de forma orgullosa, pensando que no vas a ser amoldado. Claro que sí, es lo que dice la palabra. Es una forma de pensar. Para poder apartar a las personas de Dios y, si es posible, para destruir cristianos y apartarlos de Dios. Y esto tiene éxito. Mira cuántas iglesias hay por ahí que de forma trágica y lamentable creen en las Biblias y aún así son mundanas por completo en su comportamiento, en sus prácticas.
Y los jóvenes que crecen ahí no conocen la diferencia entre el mundo y la iglesia, y las cosas están yendo en grave declive rápidamente. Queridos amigos, eso es muy importante. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o mente. Entonces, el adaptarnos se hace desde fuera, y la transformación, así es como se utiliza el griego original. Esta transformación trabaja o es una obra desde dentro. Es una obra del Espíritu Santo. Pero porque esto es expresado como una orden, un mandamiento, tienes algo que hacer. Tienes que cooperar. Sino transformaos. A ti se te ordena transformarte. Y de hecho es una obra del Espíritu, pero la orden es expresada para que sea claro que tú tienes que cooperar, que tú tienes que orar por esto. Tienes que orar por la obra de Dios en tu vida, que Él te ayude a cambiar. Entonces, cuando la conciencia te trate de hablar, eso tal vez el Espíritu está activando tu conciencia. Cuando estés a punto de pecar o de hacer algo que está mal, bueno, pues entonces respondes a la voz de la conciencia. Y debes mortificar el pecado. Tienes que mortificarlo. Quitas ese pensamiento, ese mal carácter que está levantándose dentro de ti, lo mortificas las obras de la carne y sustituyes eso por cosas buenas. Y esto es parte del proceso de ser transformados. Y esto es lo que buscamos hacer. Bueno, aquellos que son adictos a fiestas, a telenovelas, a películas del cine, jamás pueden ser transformados. Es lo uno o lo otro. El resultado entonces es: no os conforméis o adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento o mente, la actitud, los valores, los deseos, los gustos, que tienen que ser refinados por Dios. No desees esas cosas malas. Y después la gran promesa al final: para que comprobéis, verifiquéis, probéis y aprobéis también cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un enunciado maravilloso y notable, y está lleno de significado. Primero que nada, para dedicar tu vida a Él, y cada día, eso a su debido tiempo desembocará a que tú conozcas mucho más de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Yo quisiera avanzar en la palabra de Dios, quisiera entender sus profundidades, las cosas profundas de Dios, quisiera ser conmovido más y conocer más de la palabra, no solamente sus doctrinas, pero su mensaje a mí. El confort que me da es su poder de la palabra. Pues entonces dedica tu vida. Haz que tu vida sea un sacrificio vivo. Antepon al Señor en toda situación. Entrégate por completo a Él diariamente. Y después comprobaréis o verificaréis o aprobaréis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú puedes llegar a ser un gran teólogo y dedicar tu vida al estudio de la palabra y a la doctrina, y aún así puedes de verdad conocer menos de la palabra que una persona simple que de forma simple dedicó su vida a Dios, que obtuvo más entendimiento personal de la palabra y más gracia de la palabra y más aliento de la palabra y confort y esperanza. Y esa persona entendería lo que los pasajes dicen en la palabra y serían tan importantes para él y estarían llenos de significado, mucho más a él que para un gran teólogo. Pero si el gran teólogo no se dedica al Señor, pues entonces no va a tener entendimiento. Y este hombre simple que acabo de mencionar en mi analogía, si se dedica, pues tiene más entendimiento. Esa es la promesa, que comprobaremos o verificaremos o aprobaremos
cuál es la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Y como iglesia, si nos dedicamos, entonces entenderemos lo que dice la palabra respecto de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que evangelizar, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que relacionarnos los unos con los otros y funcionar, qué es lo que debemos hacer de forma más clara. Esto lo veremos en la palabra y tendremos certeza de ello. Y después, como individuos, seré guiado por Dios. Y la palabra también me hablará, no de una forma diferente a como Dios ha diseñado que le hable a todo creyente, pero es el entendimiento que me sobrevendrá. Será una lámpara a mis pies, a mi camino, a través de mi vida, para que comprobéis. Tendré certeza. La palabra será verdad para mí, para que comprobéis o verifiquéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son unos versículos muy hermosos. Voy a leerlos y hago un resumen. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto lógico y mínimo, culto racional de Dios, es parte de esto. No os conforméis a este siglo, esto es vital, de modo que podáis ser transformados por medio de la renovación de vuestra mente o entendimiento en vuestra actitud y gustos, para que comprobéis o verifiquéis y aprobéis y conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Garantiza grandes bendiciones. Aquí está mi resumen. Encuentren la motivación meditando respecto de las misericordias de Dios para contigo. Considera todo lo que Él ha hecho por ti hasta que seas conmovido para que le des tu vida en una forma nueva y total. Entonces dedica tu vida a Él de forma consciente, reconociendo que eso es un acto de adoración. Tal vez es tal vez la mitad que falta de tu adoración, el dedicar tu vida a Él. Tienes que trabajar, seguir tu carrera, tienes que vivir evidentemente, tienes que pagar por el techo que tienes sobre ti, tienes que cuidar tu hogar y tus hijos, claro, pero todo lo haces para la gloria de Dios y nunca te olvidas de tu testificación y tu adoración y tus actos de amabilidad y bondad en el mundo. Dedica tu vida como un acto de adoración. No os conforméis o adaptéis a este mundo. Es vital este punto. Incluso si tú conoces cristianos que abandonan, los mandamientos de la Escritura, tú, en lo que respecta a ti, no te conforméis, no os adaptéis, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Cooperad con Dios. Orad por mejoría y avance en carácter y comportamiento. Escuchad la voz de la conciencia. Orad por el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Mortificad el pecado. Sustituid el que es pecaminoso por lo bueno. Y entonces tendréis la certeza y un profundo conocimiento de la palabra. Y tendréis la voluntad de Dios para vuestras vidas. Dos versículos gloriosos. El apóstol, por inspiración del Espíritu, viene a la parte de aplicación y en estos dos primeros versículos ya nos ha enseñado tanto. Bueno, a mí me ha enseñado tanto y espero que también a ustedes.